Eden Hazard tenía todo para dominar el fútbol mundial: talento, técnica, velocidad, magia. Era uno de esos jugadores que aparecían muy pocas veces, de esos futbolistas capaces de hacer que un estadio entero se levantara solo con tocar el balón. Y durante años parecía destinado a convertirse en una leyenda absoluta. Pero algo salió mal, muy mal, porque el hombre que debía convertirse en la nueva estrella del Real Madrid terminó desapareciendo completamente. Y lo peor de todo es que nadie esperaba una caída tan brutal. Esta es la historia de Eden Hazard, la historia de un genio que parecía imparable, hasta que el fútbol le dio la espalda. Para entender la caída de Hazard, primero hay que entender lo bueno que llegó a ser, porque mucha gente joven recuerda al Hazard lesionado del Real Madrid, pero pocos recuerdan al monstruo que aterrorizaba la Premier League. Desde muy joven, Hazard ya parecía diferente. En Bélgica, todos hablaban de él como un talento especial. No necesitaba ser el más fuerte, ni el más rápido, ni el más alto. Simplemente tenía algo que los demás no podían enseñar. El balón obedecía cada movimiento suyo. Y cuando empezó a jugar profesionalmente en Francia con el Lille, el mundo comenzó a darse cuenta de que estaba naciendo una superestrella. Con apenas 20 años ya dominaba partidos, y no lo hacía de manera aburrida. Lo hacía humillando rivales, regateando, provocando faltas, haciendo jugar a todo el equipo. Cada vez que tocaba el balón, pasaba algo. Y en 2012 llegó el gran salto. El Chelsea pagó millones por él. Y aunque la Premier League era el campeonato más físico y difícil del mundo, Hazard no tardó en adaptarse. De hecho, parecía disfrutarlo. Mientras otros extremos evitaban el contacto, Hazard lo buscaba. Recibía patadas constantemente. Los defensas intentaban frenarlo como fuera, pero aún así, seguía avanzando. Era bajito, tenía el centro de gravedad perfecto, y cuando arrancaba, parecía imposible quitarle el balón. Poco a poco, Stamford Bridge empezó a enamorarse de él, porque Hazard no solo era efectivo, era espectacular. Y eso en el fútbol vale muchísimo. Marcaba goles increíbles, daba asistencias imposibles y aparecía en los momentos importantes. Con el paso de los años, se convirtió en la gran estrella del Chelsea. Ganó Premier Leagues, ganó títulos, ganó premios individuales y muchos aficionados comenzaron a decir algo que parecía una locura: que Hazard era el jugador más talentoso del mundo después de Messi y Cristiano Ronaldo. Y honestamente, no era una exageración, porque cuando Hazard estaba inspirado, parecía invencible. Incluso jugadores históricos admitían que era uno de los futbolistas más difíciles de defender. Pero había algo curioso en él. A diferencia de Cristiano o Messi, Hazard nunca pareció obsesionado con ser el mejor del mundo. No vivía el fútbol de forma enfermiza. No era una máquina perfecta. No era un atleta obsesionado con cada detalle. Hazard disfrutaba. Jugaba con naturalidad, con alegría. Y durante mucho tiempo, eso fue suficiente. Hasta que llegó el momento que cambió toda su carrera: el Real Madrid. En 2018, Cristiano Ronaldo abandonó el club. Y de repente, el equipo más grande del mundo necesitaba una nueva estrella. Florentino Pérez buscaba un galáctico, alguien capaz de devolver ilusión al Bernabéu. Y Hazard parecía el elegido perfecto. Era famoso, talentoso, carismático. Y además, siempre había dejado claro que soñaba con jugar en el Real Madrid. Así que en 2019, el fichaje finalmente se hizo realidad. Más de 100 millones de euros. Una presentación gigantesca. Miles de aficionados llenando el estadio. Todo parecía perfecto. Hazard estaba viviendo el sueño de su vida. Pero justo ahí empezó la pesadilla. Porque desde sus primeras semanas en Madrid aparecieron las dudas. Hazard llegó fuera de forma.
con sobrepeso, más lento de lo normal. Y aunque muchos pensaron que solo necesitaba adaptarse, el problema era mucho más profundo. Por primera vez en su carrera, su cuerpo empezó a fallarle. Llegaron las lesiones, y no una o dos, fueron muchísimas. Cada vez que parecía recuperarse, volvía a caer. Tobillo, muscular, recaídas, golpes, operaciones. Era una pesadilla constante. Y lo peor es que cada lesión parecía quitarle una parte de su magia, porque Hazard dependía muchísimo de su explosividad, de sus cambios de ritmo, de su capacidad para girar rápido. Y cuando perdió eso, dejó de ser el mismo jugador. Ya no superaba rivales con facilidad, ya no rompía líneas, ya no daba miedo. El futbolista que dominaba Inglaterra había desaparecido, pero la presión en Madrid no perdona a nadie. Y mientras Hazard sufría físicamente, el mundo empezaba a atacarlo. La prensa española lo criticaba constantemente. Cada kilo de más era noticia. Cada mala actuación se volvía viral. Y en internet comenzaron las burlas, los memes, las comparaciones. La gente empezó a llamarlo uno de los peores fichajes de la historia del club. Algo impensable años antes, porque nadie imaginaba que un jugador tan bueno podía caer tan rápido. Y mientras todo eso pasaba, el Real Madrid seguía ganando. Vinicius crecía, Rodrigo aparecía, Benzema brillaba. El equipo encontraba nuevas estrellas y Hazard cada vez importaba menos. Pasó de ser el protagonista del proyecto a convertirse en un suplente olvidado. Y probablemente eso fue lo más triste de todo, no el fracaso, no las lesiones, sino ver cómo el mundo dejaba de esperar algo de él. Porque hubo un momento en el que Eden Hazard parecía destinado a marcar una era y terminó desapareciendo lentamente frente a millones de personas. Algunos dicen que fue culpa de las lesiones, otros creen que nunca tuvo la disciplina necesaria, y probablemente la verdad está en algún punto intermedio, porque el talento nunca le faltó, eso está claro. Lo que faltó fue continuidad, preparación y quizá también un poco de suerte, porque el fútbol puede ser cruel incluso con los más talentosos. Y Hazard es la prueba perfecta de eso. Un jugador amado por todos, admirado por leyendas, capaz de hacer cosas imposibles, pero que terminó convirtiéndose en una de las historias más tristes del fútbol moderno. Y aún así, los verdaderos aficionados nunca olvidarán al Hazard del Chelsea, al jugador que hacía bailar a las defensas, al futbolista que jugaba sonriendo, al genio que durante unos años hizo del fútbol un espectáculo, porque aunque su final fue triste, su talento fue demasiado grande para ser olvidado. Y quizá esa sea la verdadera tragedia de Eden Hazard, que el mundo nunca volvió a ver la mejor versión de un jugador irrepetible. ¿Crees que Hazard habría sido Balón de Oro sin las lesiones? Comenta tu opinión y suscríbete para más historias del fútbol.